situación extraordinaria. Consideramos que, bueno, que nos pueden ayudar y pueden disparar cuestiones. En el segundo módulo vamos a trabajar la noción de subjetividad, problematizando justamente sus múltiples dimensiones, ¿no? Para esto vamos a convocar autores como Ana María Fernández, como Ramón Grosfogel, como Félix Guattari, y lo que vamos a intentar es justamente comprender los modos sociohistóricos contemporáneos de sujeción y dominio, al mismo tiempo que pensar formas de resistencia e invención, y bueno, vaya en este momento si no las necesitamos, que se revelan desnaturalizando lo establecido y sus lógicas de poder. Y finalmente, en el último módulo, vamos a trabajar debates actuales en torno a las estrategias biopolíticas de vulnerabilización social y precarización y el impacto en las corporalidades, la relación entre subjetividad, tecnología, aislamiento social y justamente el entramado entre capitalismo, heteropatriarcado y colonialidad. Más o menos ese va a ser el recorrido, el trayecto que los invitamos a compartir. ¿Qué más? La modalidad de... Bueno, nosotras con Cande hemos decidido simplificar el trabajo. No sé, pensamos nosotras que lo vamos a simplificar, esperamos que así sea. Entonces la idea sería trabajar durante la cursada en lo que va a terminar siendo el trabajo final. Esperamos que sea más fácil para ustedes, fue medio pensado así. El trabajo lo pensamos grupal, concretamente. Y la verdad es que ya armamos los grupos, así para simplificar del todo las cosas. Pequeña atribución nos tomamos. Hemos tomado la atribución de armar los grupos, ¿sí? Bueno, les cuento cómo es el trabajo y después les cuento lo de los grupos. El trabajo va a transitar por 3 momentos. En un primer momento, todo va a ser en base a la bibliografía que tenemos, que compartimos, y bueno, y los aportes que ustedes quieran dar, pero digamos, sobre todo en base a la bibliografía que presentamos. En un primer momento van a surgir los interrogantes, las primeras ideas, que van a ser volcadas en el foro de intercambio que hemos abierto justamente para compartirlas. Se va a trabajar sobre 4 ejes, que ya les vamos a contar cuáles son. Sobre 4 ejes. Cada grupo va a trabajar sobre un eje. ¿Sí? Entonces, en este primer momento yo les contaba que es cuando van a surgir estos interrogantes, estas primeras ideas, y que van a ser volcadas en el foro, y que luego vamos a compartir en el segundo encuentro todas estas ideas que fueron saliendo, y también, que sería ya el segundo momento, vamos a articularlo con la bibliografía. ¿Sí? Este sería el segundo momento. Y el tercer momento, que sería nuestro tercer encuentro, de acuerdo al desarrollo de alguna de las surgidas en el trayecto, se elaborará el trabajo final. ¿Sí? Entonces vamos a ir trabajando durante toda la cursada, en definitiva, lo que va a ser el trabajo final. Bueno, esperamos haberlo simplificado. Lo sé, vamos a ver. Bueno, después el trabajo final va a tener las especificaciones propias de cualquier trabajo final académico, ¿no? Una extensión de hasta 14 carillas. Obviamente, aunque el trabajo es grupal, lo que les pedimos es algún informe individual con alguna cuestión no trabajada dentro de ese trabajo. Cada informe individual. Un informe individual, obviamente, no muy extenso, de no más de una carilla. O sea, el trabajo total lo pensamos en 14 carillas, como máximo. ¿Sí? Y un trabajo individual de una carilla. Todo es como una reflexión, ¿no? Igual cuando veamos bien de qué se trata, se va a necesitar una reflexión de 1, 2 carillas, pero un aporte individual sería. Exacto. Todo esto igualmente está subido al campus, todo esto que yo estoy contándoles, les digo para que se queden tranquilos.
Y bueno, después tiene las especificaciones de cualquier trabajo académico, ¿no? Qué sé yo, carátula, palabras claves, la letra Arial 14, 12, después se me olvidé, interlineado 1,5, bueno, lo común, lo habitual en cualquier trabajo académico. Bueno, les dije lo del foro de intercambios. Y bueno, la evaluación se va a rondar alrededor de eso, justamente, de la participación en el foro y del trabajo final. No sé si me queda algo, Cande, lo que dije todo. No, los ejes que deben de estar con intriga. Perdón, sí. Pensamos en 4 ejes. Un eje sobre virtualidad, otro eje colonización, otro eje precarización y el cuarto eje violencia. Para esto dividimos al curso en 8 grupos, ¿sí? Y para no hacerlos aburridos, bueno, me pareció a mí que no iba a ser aburrido, son 8 grupos con nombres de colores. Así que ahora sí les voy a pedir que tomen nota aquellos que están convocados. El primer grupo es el grupo blanco. El grupo blanco lo integran Inés Díaz, Florencia Arri, Nadia Sánchez Mena, Sofía Lloves Moyano y Martina Belenda. ¿Sí? El segundo grupo es el grupo amarillo. Lo integran. Perdón, ¿lo puedes repetir? Sí, primer grupo. Sí, igual después podemos como pasarlo por escrito para no demorar mucho, porque si no se nos va a ir todo el rato. Lo decimos así, como para tener una idea, y después lo pasamos por escrito. Dale, gracias. El segundo grupo, Brenda Barreiro, Nicolás Escudero, Melina Borello, María Constanza Loyola y María Cecilia D'Agostino. El tercer grupo, el grupo naranja, Antonella Escoles, María Florencia Randazzo, María Magdalena Burgo y Melina Nieva. El cuarto grupo, el grupo verde, Omar Barraón, Giovanna Paz, Yamila Gómez y Juliana Otero. Quinto grupo, grupo azul, Marina Chena, María Fernanda Salguero Labat, Karen Eliana Curetti y Javier Calzada. El sexto grupo, el grupo violeta, María José Trigo, Alejandra Blanco, Alejandra Fernández Zurita y Leila Quevedo. El séptimo, el grupo rojo, María Victoria Volando, Marcela Victoria Iriberri, ¿no? Dayana Inés Galeano y María Belén Vázquez. Y el octavo grupo, el grupo marrón, Cintia Rivero, María Yelén Ceballos, Paola Soledad Guiñanes y Joana Greco. ¿Están todos? ¿Sí? Listo. Después sí, lo vamos a subir al campus. Así tienen la distribución por si hay alguna duda. Bueno. Bueno, arrancamos un poco. Me parece que, vamos a arrancar, sí. Vamos a arrancar entonces ya con... Sí, porque ya si no se nos va a pasar la hora. Sí. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Candela. Yo debo decir que yo sigo sin acostumbrarme a este sistema. No hay caso, no me acostumbro, así que cada vez trato de dar lo mejor de mí, pero sigo sin acostumbrarme a esta idea de dar clases o compartir momentos de esta manera.
Así que eso para decirles que si por momentos me pierdo, se debe a eso. Se deberá a otras cosas también, pero eso, bueno, lo veré en otros espacios. Pero sigo sin acostumbrarme mucho a este sistema. Yo quería agregar un poco a lo que contaba Ale de la presentación de esta asignatura, de esta materia que nos va a encontrar estos meses trabajando juntos, que la idea de procesos psicosociales en principio es una palabra que tiene que permanecer todo el tiempo abierta, ¿no? Digo, la palabra procesos ya nos da esa idea, y lo psicosocial hoy en día lo tenemos ahí a flor de piel, ¿no? En esas pieles que no podemos tener contacto por la pandemia, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? Qué es propio, qué es de lo social, qué es de lo colectivo. Y en este sentido nosotros hemos elegido con Alejandra atravesar esta materia por el proceso de la pandemia que estamos transitando como sociedad. De ahí que esos ejes, virtualidad, precarización, colonialidad y violencias, que probablemente vayan muy anudadas a los aportes que hagamos para pensar las violencias por motivos de género, pero que también tendremos que ver otras violencias, por ejemplo, lo que es el incremento de las violencias institucionales que genera la situación de ASPO, ¿no? Y que todos conocemos. Entonces, hemos decidido que esos ejes puedan estar atravesados por esta experiencia que estamos haciendo, porque no nos ha quedado otra a nivel global con una situación inédita como la que estamos viviendo. Digo esto porque por eso iniciamos con las preguntas, ¿no? Y por eso también hicimos una propuesta de que la materia misma y el trabajo final sea un proceso en el cual ustedes grupalmente y con otros desde la virtualidad puedan ir tramando algunas ideas, algunas reflexiones, algunas cuestiones que les interese poner a debate, compartir con todos y todas. Entonces, la idea de este trabajo es un poco facilitar desde ya, de llegar al trabajo final o al final de la materia con el trabajo un poco escrito, pero también es invitarlos a poder darle a esa palabra o al título de la materia, que es procesos psicosociales, imaginarios sociales y subjetividad, la movilidad y el campo de problemáticas que por sí mismo implica, ¿sí? En este sentido, la libertad de esta primera instancia, de abrir preguntas, de pensar ideas peregrinas, de intercambiar entre ustedes, de poder compartir esas cuestiones que van apareciendo en función de estas palabras, porque ustedes van a recorrer el programa y van a ir encontrando algunos mojones, ¿no?, de autores que dicen acerca de o conceptualizan acerca de cada una de esas cosas. Pero debemos serles honestas, lo que nos pasó es que cuando agarramos el programa con el que veníamos trabajando años anteriores en pandemia, se nos desarmó, ¿no? ¿Cómo pensamos la precarización hoy, en esta situación en la que estamos, ¿no? ¿Cómo pensamos los imaginarios sociales acerca de los géneros o de las problemáticas de los géneros en esta situación en la que estamos o en estas agendas públicas también? Entonces ahí se nos fue cómo pensar las epistemologías críticas, la idea de colonialidad en un mundo global que está estallando por todos lados. Entonces nos parecía, y no tenemos respuestas, tenemos autores, tenemos lecturas que fuimos encontrando, y la propuesta es poder ir compartiendo con el grupo y con lo que cada grupo colorido que hemos armado, esos grupos coloridos, puedan ir también acercándonos, para tratar de cerrar la materia pudiéndonos plantear, bueno, ¿qué entendemos por un proceso psicosocial? Y cuánto hay de lo psíquico y cómo hay que reformular algunas cuestiones de lo psíquico, y cuánto hay de lo social, y si esto es posible de separar
por qué seguimos, ¿no? Ahí hay dos palabras que todo el tiempo hay que advertir, que están muy entramadas, más entramadas de lo que los saberes científicos muchas veces, o las ciencias, no, voy a corregirme, mucho más entramadas de lo que las disciplinas nos han dicho que estaban, ¿no? Porque Perfecto. la verdad es que las disciplinas han nacido para separar eso, o por lo menos han nacido en el marco de la separación de esas palabras. Así que bueno, un poco la propuesta del trabajo es esa, y bueno, y esto de la grupalidad también tiene que ver con eso. ¿Les parece que es factible que se encuentren en estos pequeños subgrupos a pensar a lo largo de la cursada? Yo pregunto, algunos si puedo abrir el micrófono y decirme un sí con una voz, no saben lo bien que me sentiría. Lo que va a significar, sí. ¿Lo creen factible? ¿Un sí con las cabezas? Intentaremos. Vamos a Sí, Bueno, sí, bueno. sí, Bien, sí, claro. buenísimo. Bueno, genial, genial, genial. Bueno, teníamos para hoy con Ale más que nada presentarles un poco las ideas de Cornelius Castoriadis. Y presentar las ideas de Cornelius Castoriadis, que va a ser un punteo para que ustedes, porque bueno, porque la virtualidad nos va a permitir eso, es un autor muy interesante, pero también con una profundidad para la lectura y para lo que implica explicarlo, que eso lo vamos a ir como, digamos, como recorriendo a poco, así que un poco la idea es plantearles algunas ideas centrales, o por lo menos quién era y cuáles, por dónde fueron sus producciones, poder enlazar esto con la noción de producción de subjetividad, o una noción de subjetividad que no quede entrampada en los saberes disciplinarios, sino que nos permita abrirlos. Pero yo primero quisiera saber si alguien lo conoce a Castoriadis, porque ya supongo que sí, pero digo, lo han escuchado nombrar, conocen sus ideas, lo han leído, porque eso sería como, digo, como para ver por dónde están. ¿Sí? Dice Omar. Belén, sí. Sí, sí, lo conocen. ¿Lo conocen? Más o menos. Sí, 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 aparece gente que lo conoce, sí. Bueno, bueno, Bien. bueno. Castoriadis es un autor que desde la filosofía política nos ha permitido como desarmar esto que les decía, ¿no? Las epistemologías unidisciplinarias, o de las disciplinas tal cual han sido instaladas y han dado origen a la era moderna, y que han separado y que han establecido binarismos y que han establecido antinomias y por eso mismo saberes hegemónicos. Y que en esa trama, y que han dado origen a la idea de sujeto moderno, ¿no? Que seguramente han leído desde distintas ramas, y que ha estado sostenida en una filosofía, ¿no? De la representación, de la determinación, de la constitución de las esencias. Yo voy a compartir un PowerPoint, aguárdenme. Esperen, ahí está. Marga me podrá dar para... Ahí está, ahí puedo. Esperen que corro esto. Ahí está. Sí. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Perfecto, sí. Bueno, entonces, un poquito quién era Castoriadis. Castoriadis nace en Estambul, en Constantinopla, pero se va muy temprano a vivir a Grecia, así que todos sus estudios los hace en Grecia. Desde muy joven tuvo una participación política en el comunismo y se incorpora al trotskismo luego muy fuerte. En el año 45 es cuando se traslada a París, y ahí Inís también continúa toda su
inscripción y toda su militancia, perdón, política, y empieza a escribir sus ideas y a trabajar sus ideas. En el 49 al 65 funda el grupo Socialismo o Barbarie, y ese grupo, que tuvo como expresión una revista social que lleva el mismo nombre, fue muy crítico del socialismo real, de la URSS. Entre el 48 y el 70 trabaja como economista ahí en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en París, y en los años 70, un poco también cuando se casa, bueno, no sé si se casa, está en pareja con Piero Lanier, una psicoanalista que venía de la escuela freudiana de Lacan, pero que era un grupo de psicoanalistas que empiezan a trabajar la idea de un psicoanálisis vincular, ¿no? Y empezar a pensar algunas nociones de un psicoanálisis vincular. Él hace toda la formación de psicoanalista y ejerce como psicoanalista muchos años. Hay un texto, un libro de él, que es El estado del sujeto. No se llama El estado del sujeto hoy, tiene otro nombre el título, pero uno de los textos, que es El estado del sujeto hoy, es un texto muy rico, sí. Psicoanálisis, elucidación, ¿no es? Sí, eso, psicoanálisis. Sí. Eso. Ese es el título del libro, pero en ese libro hay un texto que se llama El estado del sujeto hoy, que yo se los recomiendo. Nosotros lo tenemos como bibliografía optativa, no obligatoria, pero y creo, Ale, que lo tenemos como para poder compartirlo. Está subido. Perfecto. Bueno, está subido. Les recomiendo ese texto para quienes no lo han leído, porque es un texto muy rico donde él va explicando un poco cómo ve, cómo entiende, cómo conceptualiza algunos procesos pensados en términos de psiquismo y el entramado con lo que va a ser su noción, su modo de pensar, lo social histórico, ¿no? Que es, y acá lo voy a decir, es la pregunta que va a recorrer la obra de Castoriadis, que es el modo de ser de lo histórico social, ¿no? Desde la filosofía política va a tratar y lo va a intentar muy bien, desde la filosofía política, de dar respuesta con la noción de imaginario social a estas preguntas que se va a hacer en torno al modo de ser de lo histórico social. Luego trabajará como director en la Escuela de Altos Estudios Sociales. Bueno, a ver, ha sido una persona que estudió, bueno, filosofía, economía, derecho, fue pianista, tocaba muy bien el piano. Ahí está, casado con Piero Lanier en esos años. Su última mujer fue Zoe y tuvo 2 hijas. Hay una biografía de Castoriadis, que escribió un autor francés que también hizo la biografía de Deleuze y Guattari, que también se las recomiendo para quien le interese. Su obra central va a ser el libro La institución imaginaria de la sociedad, que se editó en 3 tomos, en 2 tomos, ahora hay uno solo, y esa es una obra que él recopila y escribe luego de que se cierra la revista Socialismo o Barbarie, que fue una revista de mucho debate político en esa época en Francia, respecto a el capitalismo, el marxismo. Y que va a ser una obra, La institución imaginaria de la sociedad, muy crítica justamente de esas dos cuestiones, del capitalismo y del marxismo, y ahí hay que pensar el capitalismo como una institución central de la sociedad, en una fuerte crítica a formas totalitarias. Y después, 3 cuestiones que van a ser centrales a su pensamiento. Uno es la idea de la historia como creación,
y ahora vamos a ver cómo llega a eso. El ser como multiplicidad y no como determinación y no como ontología y no como esencia y no como sustancia y no como determinado de una vez y para siempre. Y su pregunta, su interés, su inquietud, yo diría política pero ética también, y que ha sido lo que es un hilo que recorre toda su obra, que es la pregunta por la transformación de las sociedades y sobre todo por generar, por producir, por cuestionar esas sociedades digamos, determinadas, y poder pensar procesos sociales, históricos, y que tengan que ver con la producción de autonomía, de autogestión y de democracia directa, que es lo que él llamaba el proyecto de autonomía. A ver, esperen que tengo... noción, bueno, voy a dejar de compartir un minuto. Esperen. Vamos hasta acá, ¿sí? Más o menos, ¿está? ¿Quién era Castoriadis? ¿Por qué nos importa esta noción? ¿Por qué nos resulta esta noción de Castoriadis? Que hay que decir que es un poco binaria, ¿vieron? Imaginario social, instituido, instituyente, va a decir él, instituido, instituyente, efectivo, radical. ¿Por qué nos importa? Porque es una noción que para las ciencias de la psicología y sobre todo para una disciplina como la psicología social comunitaria, nos permite desmantelar de entrada, interpelar y casi no porque no esté, sino no ir por ese camino, ¿cómo es que se llama? El binarismo individuos versus sociedades. Castoriadis, en un textito que tiene él, que también está como bibliografía optativa, que hace 5 postulados, él inicia ese texto que resume su propuesta de toda la obra de la institución imaginaria de la sociedad, y donde se pregunta qué mantiene unida una sociedad y qué es lo que hace que una sociedad pueda transformarse, 2 preguntas que van a guiar su obra. En este texto que resume un poco todo su trayecto y que seguro lo han leído, él arranca diciendo que tiene que hacer postulados enteramente dogmáticos, ¿no? Y ahora sí, vuelvo a compartir la pantalla, voy a ir a esa diapositiva, aguárdenme, acá está, que tiene que hacer postulados enteramente dogmáticos, ¿sí? Porque les decía, ¿por qué nos importa para la psicología social comunitaria? ¿Por qué nos importa para estas psicologías que tratan de pensar el entramado social histórico, de pensar lo colectivo? ¿Por qué nos importa un pensador como Castoriadis, o por qué, más allá de su planteo bastante moderno y binario, nos sigue resultando interesante poder compartir con ustedes estas ideas? Porque Castoriadis va a ser alguien que no va a agarrar por el andarivel del binarismo, sino que lo va a cuestionar de entrada. Y a mí me parece que en este texto, en el cual él pone 5 postulados dogmáticos, que es como una ontología de la imaginación y de su concepción del imaginario social, pero que desde acá planta bandera y continúa su conceptualización, es interesante el último postulado, pero voy a recorrer todos. El primero, cuando dice el ser es caos. O sea, determinación, nada, el ser es caos. Ahora, el ser de lo histórico-social es caos, pero no cualquier caos, sino un caos que tiene algún mínimo de regulación, algún mínimo de estratificación. De ahí la idea de estratificación no regular, y que dirá una organización posible que construimos y creamos en el modo de ser, o en el ser. El segundo postulado es la crítica a la idea de que el ser está en el tiempo. Y acá, cuando él va a decir el ser es tiempo, hay que tenerlo muy cerca de la segunda idea, que es el tiempo es creación. Esta es la segunda cuestión que es central en Castoriadis. El tiempo es creación. Y
es central porque su noción de imaginario social lo que nos va a permitir entender es que lo social, histórico, los sentidos sociales con los cuales decimos y hacemos en lo social, desde los sujetos, desde la subjetividad y como institución de la sociedad en el sentido de la acción de instituir, tienen que ver con la creación, están creados, no están determinados, no son un hecho de la naturaleza, no son evidencias que tenemos que ir a descubrir ahí cada vez, sino que se producen, ¿no? Y se producen, va a decir él, social, imaginario capacidad de invención, social, la capacidad colectiva y anónima de producir sentido social. Entonces, si el ser es caos, si es tiempo, si ese tiempo es creación, será que las cuestiones del ser, el tiempo y la creación, dirá él, han quedado sepultadas bajo la categoría de la determinación de la ontología tradicional, ¿no? Y acá viene este postulado para pensar este título que tiene la materia, imaginario social y subjetividad, cuando se pregunte qué proviene en lo que conocemos del observador, o sea, de nosotros, y qué proviene de lo que es, ¿no? Individuos versus sociedades, por poner algún binarismo, va a decir, esta pregunta no tiene respuesta ni nunca la tendrá. Entonces me parece que es un pensador que desde el vamos instala su propia ontología, ¿no? Y esa ontología es la ontología de la imaginación, es la ontología de un social histórico que tiene que preguntarse cada vez por qué esta ley y no otra, y dirá que eso es posible porque se ha instalado la racionalidad y la centralidad de la racionalidad, y que esa pregunta tiene que estar presente, y ahí nos va a dar otro concepto que es central a su obra, que es el de elucidación crítica, ¿no? La posibilidad cada vez de preguntarnos por el mundo que inventamos, por los sentidos sociales que de modo naturalizado reproducimos y producimos, y la posibilidad de generar acciones desde la democracia directa, desde la autonomía, desde la autogestión, desde la toma del poder, dirá, ¿no?, en sus textos más políticos, para transformar las sociedades. Yo estoy viendo ahí, Ale, varios... Sí. No, son comentarios. La multiplicidad, ok. Como Omar, eso iba a decirte. Sí, la Sí, multiplicidad donde... Dale, Omar. Sí, ahí está, mejor, así interviene. Abrí el micrófono, Omar. Sí. No me está escuchando, me parece. ¿Podés abrir el micrófono? Me parecía que hablaba. Decía que en algunos puntos... A ver, ahí está, dale. Ahí está. No, quería decir que no era para interrumpir, es para... No. No, No. Pero está bueno, está Solo bueno. para ir sumando, nada más. No, prefiero no intervenir, que continúe. No, Mar, yo te agradezco. Te agradezco, y si hacemos un intercambio mejor. No, pero además es un autor, Castoriadis, muy interesante. Yo debo decirles una cosa, yo no soy crítica de Castoriadis, este es un error. Porque Castoriadis promulga todo el tiempo ¿cómo decirles? Lo tengo tan incorporado que me cuesta... hasta compartirlo, ¿no? Digo, hasta exponerlo. Porque para esto que yo les digo, ¿no? Un autor que plantea una epistemología donde dice que todo está inventado y que con ese social histórico, colectivamente, como sociedad, bueno, por supuesto hay muchas críticas, estoy diciendo esto y hay millones de críticas para hacerle, digo, ¿no? Pero digo, como sociedad occidental, porque tenemos que ubicar que está pensando ahí, ¿no? Digo, está pensando en Francia, está pensando en Europa, no está pensando en Latinoamérica. Exacto. Por eso después vamos a trabajar autores como Brofogel, no soy ingenua, no me olvido de eso, pero digo, tampoco nosotros podemos dejar de pensar que nuestras disciplinas reinas como
solemos decir que nuestras disciplinas están forjadas, inscriptas en ese edificio teórico, conceptual, filosófico, eurocéntrico, ¿no? Así que nada, me cuesta mucho criticarlo, me cuesta mucho exponerlo también porque lo tengo muy incorporado. Pero lo que dice Omar es central, la idea de multiplicidad, porque si no va a haber binarismo, si no va a haber esto que Deleuze y Guattari llaman el pensamiento árbol raíz, ¿no? Y vamos a hablar de un rizoma, y vamos a hablar de la posibilidad de la creación, de la invención, y de que nada está dado de una vez y para siempre. Entonces ahí hay que pensar la idea de multiplicidad que se va a contraponer a la idea de identidad. Yo voy a seguir un poquito más con el PowerPoint para no desordenarme. Esperen. Entonces, estas dos preguntas se las decía, son centrales para él. ¿Qué mantiene unida una sociedad y qué es lo que hace nacer formas de sociedad diferentes y nuevas? Y la respuesta va a ser la noción de imaginario social, ¿no? La noción de imaginario social es una noción que lo que implica es ese conjunto de significaciones imaginarias sociales por las cuales una sociedad se instituye como tal, y la idea de institución es la acción de hacer sociedad, de hacer y decir sociedad, ¿sí? Y decir sentidos sociales. Es ese conjunto, ¿no? El imaginario social es ese conjunto de sentidos sociales que siempre es simbólico, que tiene que ver con el lenguaje, y que nos dice acerca de la sociedad de la cual somos parte, la cual producimos y reproducimos. De nuevo, en la imposibilidad de separar individuos de sociedades, ¿sí? Y que hace que una sociedad, o el imaginario social, ese conjunto de significaciones sociales, hacen que una sociedad se piense como una totalidad, se piense como con un sentido organizador, y qué está ahí. ¿Qué es ese conjunto de significaciones sociales? Todo. Por eso dice que instituye como totalidad. ¿Qué instituye? Instituciones. Pero no instituciones como edificios, sino instituciones como modos de decir y hacer, ¿no? Yo voy a leer la definición de él porque es clara. Aquello que mantiene unida a una sociedad es su institución, ¿sí? Su institución es la acción de instalarla, la acción de que esa sociedad sea una y no otra, la acción de que las mujeres asumamos determinados modos de ser de la feminidad, y los varones, estoy pensando en hegemónico, ¿no? Y los varones asuman determinados modos de ser de masculinidades hegemónicas, por poner ejemplo muy sencillo. Es decir, el proceso por el cual la sociedad se instituye como totalidad. ¿Institución de qué? De normas, valores, lenguajes. Castoriadis va a decir que el lenguaje mismo está inventado, ¿no? Y que no son solo herramientas o procedimientos para hacer frente a las cosas, sino que son los instrumentos para hacer las cosas. El individuo como categoría, la noción de individuo, la idea de individuo como categoría, es una invención. Por eso Castoriadis va a ubicar esta noción de imaginario social y esta posibilidad de preguntarse acerca de la sociedad, cada vez de por qué esta ley y no otra, dice él, pero de la sociedad en la que vivimos, en el momento social histórico de instalación de la racionalidad, ¿no? En ese movimiento en el cual el hombre asume la centralidad, filosofía, ¿no? Para hacer frente a las cosas, sino más bien son los instrumentos para hacer las cosas, en particular, dice él, para ser individuos. Se alude aquí a la construcción que a partir de la materia prima humana, ¿no? Fíjense las palabras y los nombres que va tratando de poner para no utilizar categorías como individuo, como sujeto, que ya son construcciones sociales históricas de la modernidad para acá, de una sociedad a los hombres y mujeres, y acá hoy con nuestra agenda mundial, pero si nos quedamos en Argentina de perspectiva de género, ya estamos en un problema, sí, en quienes se fraguan
tanto las instituciones como sus mecanismos de perpetuación. ¿Por qué imaginario? ¿Por qué social? Imaginario, por esto que les decía de los postulados de los cuales él parte. Imaginario no es en el sentido de el psicoanálisis, de lo imaginario, no es en el sentido de una imagen, sino que es en el sentido de la capacidad de inventar significaciones, ¿no? De inventar sentidos sociales, de inventar, va a decir él, formas, figuras que dicen acerca de los valores, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno, de lo que es malo, de cómo pensamos lo colectivo, de cómo pensamos lo individual, bueno, cómo producimos subjetividad. Y social, porque el sentido, y esta es una fuerte crítica al estructuralismo, el sentido es no hay sentido propio, ¿no? El sentido es siempre una construcción colectiva, y estas significaciones imaginarias sociales solo existen siendo objeto de participación de un ente colectivo o anónimo, colectivo y anónimo. Sigo. Entonces, esperen que ahí se me fue. Toda sociedad, esperen que dejé, ahí está. Toda sociedad, dirá Castoriadis, es una construcción, constitución, invención del mundo. Su propia identidad es ese sistema de interpretación del mundo que crea, y me parece que esto es lo central, la idea de institución para Castoriadis. Es una red simbólica socialmente sancionada en la que se combinan un componente funcional y un componente imaginario. Y acá quiero ir a estas dos dimensiones que son, se me fue la imagen del Zoom a mí, por completo. Esperen, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Cande. Sí, porque sí. Esperen, porque se me fue todo el Zoom. Ahora sí, ahora estoy. Se me fue, ahora estoy de vuelta, esperen. Se me había salido todo el Zoom. Suele pasar. No, hay compañeras que están entrando y saliendo, se ve que hay dificultades de conexión. Ah, está. Les quería decir esto, acá estamos, esperen, desde la diapositiva actual. Para Castoriadis esta idea de institución, esta idea de institución de la sociedad en términos del conjunto de significaciones imaginarias que hacen ser a una sociedad y no otra y que la instituyen como tal, opera en dos dimensiones. Una dimensión que él llama conjuntista identitaria y que tiene que ver con esa posibilidad de enunciación y de decir las cosas son, ¿no? De tal manera, y que dirá, la existencia es la determinación, es donde lo simbólico obra con elementos, con clases, con propiedades, con relaciones que definen, que postulan, que distinguen, ¿no? Pero va a decir, ese no es lo conjuntista, y esa es la epistemología de la determinación, ¿no? De la determinación, que instala los binarismos también. Entonces, pero va a decir, pero la dimensión conjuntista identitaria no es la única, ¿no? Sino que en esta institución de la sociedad, en este conjunto de significaciones imaginarias sociales, están constantemente entramadas una dimensión conjuntista identitaria que define lo que es, pero una dimensión propiamente imaginaria que permite que eso que es pueda ser transformado y por remisión pueda remitir a otras cosas y darse la invención, ¿no? De nuevo, la invención de otros sentidos posibles. Y acá dirá, la dimensión propiamente imaginaria, las significaciones, es la de las significaciones, no son ni distintas ni definidas, no están, operan por remisión, esto es lo que quiero mostrarles, operan por remisión, es decir, toda significación remite a un número indefinido de otras significaciones. Va a decir que la dimensión es la de la lengua
y que acá lo que está en juego son las lógicas magmáticas y no la lógica identitaria. La idea de lógica magmática se une, como bien traía Omar recién, con la noción de multiplicidad, que Castoriadis no va a desarrollar, o por lo menos va a dejar algunas ideas. La de lógica magmática es eso, sí, ahí hay autores como Deleuze y Guattari que han desplegado mucho más la idea de multiplicidad, pero lo que está diciendo acá es que cuando yo digo que algo es, al mismo tiempo, esa significación imaginaria puede remitir a otras significaciones e ir produciéndose transformaciones, instalándose nuevos sentidos cada vez. Lógica de los magmas, acá, la lógica de los magmas. Ahora, Castoriadis va a decir algo interesante en relación a la lógica de los magmas, porque va a decir, para que un sentido ordene lo social, tiene que ser dicho, ¿no? Y ese juego entre lo instituido y lo instituyente va a estar todo el tiempo, y todo el tiempo hay que pensarlo así. Y eso es lo que nos permite juntar, ¿no?, la pregunta por que mantiene unida a una sociedad. Entonces, ¿qué mantiene unida a una sociedad? El conjunto de significaciones imaginarias sociales, lógica conjuntista identitaria, que nos dice cómo son los individuos, cómo son el decir y hacer social en determinado momento, y por otro lado, esta posibilidad de que esos sentidos sociales, por la lógica propia de las significaciones imaginarias sociales que permite la remisión de sentidos, puedan transformarse. La perspectiva de género, lo que está pasando hoy con el movimiento de mujeres, de los colectivos LGBT, para poner un ejemplo, pero podemos poner las democracias, podemos poner cómo está en disputa lo que entendemos por salud, ¿no? La salud individual, la salud colectiva, cómo están en disputa todo el tiempo los sentidos sociales, es lo que permite dar cuenta de que un sentido social no está, una sociedad no está instalada de una vez y para siempre, sino que puede y va y debe y va transformándose todo el tiempo en esta remisión. Bueno, a ver, estoy leyendo acá un poquito. ¿Algún comentario? No, están hablando de la bibliografía complementaria, por eso que planteaste. Ahora lo habilito, quédense tranquilos. Ahí. Ahora lo habilito. Ya está. Ahí está. Bueno, yo les decía, ¿por qué Castoriadis para pensar la subjetividad? Porque Castoriadis nos permite entender una idea de subjetividad. Mejor dicho, no hablar del sujeto psíquico estrictamente, sino entender cómo estos sentidos sociales e históricos producen subjetividad, producen el modo de ser de los sujetos y la subjetividad social e histórica, y nos permiten salir de ese binarismo psíquico-social, ¿sí? Por esta pregunta, porque no vamos a poder pensar lo subjetivo sin pensar la dimensión social histórica de producción de la subjetividad, como una dimensión inherente, ¿no?, a la producción subjetiva. Ale, yo no sé, acá, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Están atentos. ¿No? Bueno, sigo. Les decía, les repaso un poco el imaginario, estas dos dimensiones de lo conjuntista identitario y de lo propiamente imaginario. Castoriadis va a decir que el imaginario social se despliega, ¿sí?, como imaginario social efectivo e instituido y como imaginario social instituyente, ¿sí? Y
lo efectivo, el imaginario social, la dimensión del imaginario social efectiva e instituida, es ese conjunto de significaciones que consolidan lo instituido y que establecen los universos de significación que, como les decía, operan como organizadores de sentido acerca del decir y hacer social. Es lo que mantiene unida a una sociedad, y del cual la sociedad participa como producción y reproducción de los sentidos que instituyen a la sociedad. Y el imaginario social radical o instituyente, que todo el tiempo acompaña a eso instituido, es la capacidad de autoalteración y de transformación de las significaciones imaginarias sociales. Es lo que va a permitir la irrupción de nuevos organizadores de sentido, va a desordenar las prácticas, va a interpelar esos modos instituidos de pensar las instituciones y siempre va a operar con la resistencia y el cuestionamiento de esos regímenes de verdad, ¿no? De eso que lo efectivo instituido nos plantea como lo que debe ser. Si yo, digo, para hacer un poco de intercambio, si yo les pregunto algún ejemplo o alguna cuestión que esté en disputa hoy, ¿no? Digo, en este momento de pandemia, sentidos sociales, ¿no? Que claramente podemos ver que están en disputa hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué dirían? En esta tensión entre los instituidos y los instituyentes, ¿no? Entre ese modo de entender algunas cuestiones. El cuidado es individual. ¿Hay alguno más? ¿Estado protector, cuidador o estado represor? A ver. Acá Nicolás. Sí. ¿Qué otra cosa? Además de que el cuidado es individual, es el cuidado es aislamiento. Inés dice quién es el enemigo ahora. A ver, ¿cómo sería eso, Inés? Inés. No, me parece que esto, en quién ponemos todas estas cuestiones de percepciones negativas en relación a quién se culpabiliza, ¿no? O sea, el que se enferma del COVID pasa a ser como el enemigo, no más tu vecino, tu familiar. Eso, en dónde se pone todas estas percepciones negativas ahora, ya capaz que no sea el pobre de la gorra, que también sigue siendo, pero además es como la nueva creación de otro enemigo, ¿no? Siempre hay alguien que hay que eliminar, hay alguien a quien hay que acusar de esta situación. Eso. A eso me refiero. Como se cambian las percepciones en las relaciones con el otro, ¿no? Sería más eso. Sí. A mí me parece que lo interesante yo les preguntaba qué sentidos les parecía que hoy por hoy estaban en disputa o que uno podía ver como procesos sociales, históricos y de fuerte impacto en la individualidad, en la subjetividad, digo, para pensar en esto de lo psicosocial.
veíamos ahí, tan a la vista que impactan, y es que hay una fuerte vuelta a los versus, ¿no? Argentina, si vamos a la historia, va a hablar de grieta, pero hay una fuerte vuelta a los versus. Y Castoriadis es un autor que justamente lo que cuestiona con la noción de imaginario social es la existencia de versus, ¿no? Naturaleza versus cultura, individuos versus sociedades, racionalismo, racionalidad. Acá propone libertad o economía, libertad o cuarentena, salud, economía. Claro, ¿no? Claro. Cuestiona, y además cuestiona de la producción del conocimiento la idea de que el conocimiento está dado, o que no, o mejor dicho, para ponerlo en mejores palabras, inscribe la producción de conocimientos, inscribe los saberes también en lo social histórico, ¿no? Como una producción social histórica. Bueno, la salud dependiendo solo de lo biológico, ¿no? Entonces digo, estamos asistiendo en esta pandemia y en esta globalidad a una idea mejor dicho, bueno, no, la pandemia lo que hace es recrudecer y poner en visibilidad algo que en realidad ya venía produciéndose, pero digo que es un mundo que ha extremado sus binarismos, ¿no? Y que cuestiones que creíamos superadas, entre comillas el superado, porque justamente Castoriadis va a ser alguien que va a cuestionar la dialéctica desde algún lugar, ¿no? Esta idea de que hay una afirmación, una negación y una síntesis, va a cuestionar, va a ser un pensamiento más desde la multiplicidad en su noción de imaginario social, pero digo, lo que nos pone hoy el mundo es que esos binarismos vuelven y recrudecen con mucha fuerza. En ese sentido, a esta noción de imaginario social que nos permite entender de qué manera lo social histórico está inventado, está creado y se puede transformar, la tenemos que volver a repensar, y tenemos que volver a repensar esos procesos psicosociales de las epistemologías críticas, de las epistemologías que nos van a hablar de la colonialidad, de autores que nos permiten repensar instituciones centrales de la sociedad, como son las democracias, como es el sistema capitalista, ¿sí? Pero digo, ahí hay como algunos avances conceptuales que también tenemos que volver a recuperar, porque ahí donde una idea de que el mundo no es binario, de que el mundo no es natural, bueno, hay ideas que vuelven con mucha fuerza. La idea de la natural, voy a los feminismos. Hay una fuerte rama de los feminismos que considera que solo existen las mujeres, ¿no? Y que lo que son las diversidades de corporalidades, eso no tiene existencia. Y esa es una idea de naturaleza hegemónica, ¿no? Binaria, muy fuerte, y que sigue construyendo, ¿no? Sentido social. Entonces hoy estamos frente a una pugna binaria de poder, de sentidos sociales, y que se plantean de modo binario, o sea, lejos de la multiplicidad que que paradigmas por momentos han intentado romper, han intentado interpelar y cuestionar. Voy a leer un poco acá. La aparición de los anti-cuarentena. También hay un disciplinamiento para no tener la capacidad de sostener tensiones o que el conflicto exista. Acá hay algo importante que trae Omar, la idea de tensión. Esa es una noción que para nosotros es importante, porque la noción de tensión la pensamos como un operador conceptual. La tensión no se tiene que resolver, ¿no? Porque si yo resuelvo la tensión entre dos polos, lo que genero es quedar parada en uno de los polos, ¿no? Digo, si yo tengo dos polos contrapuestos, contradictorios, y resuelvo la tensión, cuarentena
cuarentena, anticuarentena, me paro en uno, ¿sí? O soy cuarentena, pro cuarentena, o soy anticuarentena, para hacer un ejemplo, iba a decir banal, pero no es nada banal, sino, y si pensamos en la pandemia hoy, y el estado en el que estamos hoy en la pandemia, sería, bueno, ¿cómo sostenemos una situación inédita mundial entre un alto porcentaje de la sociedad que, sostenida en un decir y hacer social del individualismo, de la meritocracia, de un capitalismo feroz de muchísima crueldad, y un amplio sector de la sociedad que piensa la salud en términos colectivos, que piensa la implicancia de lo individual y subjetivo en lo social y colectivo, cómo sostenemos la atención para seguir transitando lo que queda por transitar sin pararnos en uno de los polos. Digo, este es un buen ejemplo para poner por qué la atención hay que sostenerla. Creo que eso es el desafío más grande que tenemos como sociedad por delante. Recién creo que al inicio Marga le preguntaba a alguien de La Matanza cómo estaban y decían muy cansados, ¿no? Muy agotados los equipos de salud, ¿no? Entonces digo, ahí la idea de hay un disciplinamiento para no tener la capacidad de sostener la atención a que el conflicto exista. Bueno, ahí en esa idea, la idea de sostener la atención es central. Esperen que voy a enchufar la computadora que se me está apagando. Después dice, la construcción del concepto de grieta, hoy ocupando el discurso en ámbitos ya no solo políticos partidarios. Sí, a ver, Belén, esa idea, ¿qué piensan? La grieta es histórica, ¿no? Tan histórica como la sociedad. La grieta... Perdón, Cande, les voy a decir a ver si pueden abrir los micrófonos, así me parece que se va a hacer más participativo. Además tienen cosas bastante interesantes que a veces al quedar solamente escritas, no se pueden expandir. Por ejemplo, lo que dice Belén, la construcción del concepto grieta, hoy ocupando el discurso en ámbitos ya no solo políticos. ¿Cómo lo pensaste? Pienso por ahí que el concepto grieta en estos últimos años tomó un poder político más desde el lado de la oposición, ¿no? Se demonizó mucho el concepto grieta, que es un concepto, como dice Candela, histórico, pero que se empezó a cargar de manera por demás negativa, ¿no? Y a hacer un uso político también del concepto. Entonces yo creo que esos mismos espacios, digamos, donde la grieta empezó a tomar poder como concepto, hoy se instalan no solamente empezar grieta política a nivel partidario, digamos, de sos esto, sos aquello, antes, lo que fuera, sino esto, que se extrapola un poco lo que decía recién uno de los compañeros, cuarentena, anticuarentena, a favor de la democracia o no, libertades personales versus no hay más libertad, un sector también social que ya quiere irse del país y que recomienda hacerlo. Eso viene de la mano, obviamente, con el devenir de lo individual como prioridad, digamos. Por supuesto que todos van teniendo que ver con todos, pero hay construcciones discursivas que están calando súper hondo en algunos espacios, creando a su vez esto, como irritabilidad, ¿no? Y sin tener que desconocer el contexto en el que estamos, donde estamos encerrados y encerradas, entonces hay un montón de pensamientos y discursos que potencian y generan mucha polémica en lo individual y en lo colectivo también. Entonces estar frente a individualidades con discursos netamente fugitivos, por decirlo de alguna manera, desconociendo que el mundo está atravesado por esto también, entonces también hay como una incoherencia en una mirada mucho más global. Bueno, y ya me fui por las ramas, pero lo pensaba más o menos de ese lado, digamos. Sí, pero pero está bueno el intercambio y está bueno la ampliación, porque ahí lo que trae Belén son distintas cosas, ¿no? Digo, primero, cómo también hay... Y me parece que este es uno de los ejes que nos importaba y que nos parecía un desafío que pudieran pensar como grupos, que es el de la virtualidad, ¿no? Han cambiado las condiciones de producción social histórica, que las veníamos viendo, ¿no? Digo, esta fuerte presencia de las tecnologías en la vida de las personas, ¿no? Esta presencia
sí, de las tecnologías que la pandemia pone también de nuevo, como que maximiza algo que venía haciendo, ¿no? Estoy pensando en los algoritmos, en la inteligencia artificial, porque esa idea de grieta que vos bien decís, Belén, va asumiendo ahora una cosa distinta a la grieta de los federales y los unitarios, ¿no? Digo, eso es una grieta que asume otra profundización, pero que también se despliega por otros instrumentos de producción social histórica. Entonces, y que hace uso, ¿no? Hace uso, inventa modos de expandirse y de impactar en la vida de las personas y de producir procesos psicosociales muy particulares que hay que empezar a ver, porque si nos quedamos con los cuarentena, anticuarentena, pero no podemos ver cuáles son las herramientas que están produciendo que sujetos puedan ir al obelisco y, ¿no? Y lo vemos todo, y decir lo que dicen, y solo hacemos esto, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo, ¿no? Si no podemos ver que la idea del poder, ya no estoy yendo a Foucault y la microfísica, no sé qué, sino que hay que empezar a pensar un poder ejecutado por una centralidad muy fuerte y con una agresividad que tiene que ver con el sistema capitalista, pero que también hay otra cuestión ahí, porque no es el capitalismo industrial, ¿no? Digo, ahí de nuevo, y ahí tenemos otra cosa, todo lo medioambiental, estamos acá con mucha gente de Córdoba, el tema de los incendios, ¿no? Cómo pensar el saber económico. Recién ahí traía Omar lo de Silvia Rivera Kusikanski, la idea de ese estado gris, ¿no? de ese modo, es muy interesante esa lógica. ¿Cómo se pronuncia, Omar? Que no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Che? No sé, pero creo que es Cheje. Cheje, sí, Cheje. Entonces, ahí hay que empezar a ver, ¿no? Si pensamos en cómo pensar la subjetividad hoy, cuál es el campo de problemas de la subjetividad hoy, cuáles son los procesos psicosociales que necesitamos revisar, conceptualizar, tener ideas peregrinas, y de ahí la propuesta del trabajo, para poder entender algunas cosas que a una velocidad impresionante se nos van poniendo delante de la cara y van como transformándose. La idea de virtualidad es una, porque esa grieta hoy por hoy está muy fomentada por el uso de las tecnologías, ¿no? Por las redes sociales, la generación de odio como modo social histórico, digo, ¿no? Una fuerte presencia del odio. Entonces, virtualidad, la precarización, ya no hablamos de vulnerabilización, sino que vamos a hablar de la precarización también como esta producción de subjetividades precarias, y las violencias, ¿no? Y ahí hay muchísimo por recorrer, y la colonialidad como esa posibilidad de epistemologías que nos permitan nutrirnos de otros saberes, de otras epistemologías críticas, retomar. Ahí hay un texto de Sousa Santos que está, ¿no? En el programa, la nota del página 12. Sí, el colonialismo. Sí, y un video también que compartimos de Sousa Santos reciente, pero lo que nos parece interesante de esa nota del página, que es muy breve, es cómo de Sousa Santos vuelve a traer, y antes de la pandemia, ahora con la pandemia, eso de nuevo está puesto ahí de manifiesto y en visibilidad, vuelve a traer la idea de que aquello que creíamos terminado, que creíamos que las sociedades modernas habían
superado, sí, superado entre comillas, ¿no? La colonialidad persiste, y también cómo va asumiendo nuevos ropajes, ¿no? Digo, cómo la colonialidad asume nuevos ropajes, y un poco ahí la propuesta es que ustedes puedan ir buscando ejemplos, ¿no? de estas cuestiones. Castoriadis tiene un libro que es de sus últimos libros previo a su fallecimiento, que se llama El avance de la insignificancia, que también se los recomiendo. Ahí Castoriadis plantea por los años 90, en realidad son textos de un poco antes, el libro está editado en los 90, pero ahí plantea, ya empieza, digamos, ya dice que hay un vacío de sentidos, ¿no? Que los sentidos sociales, que los organizadores de sentidos, los modos de decir y hacer social que han dado lugar a la sociedad moderna, ¿sí? Tal cual la conocemos, están vaciados. Que está vaciada la idea de democracia representativa, que está vaciada la idea de la política, ¿no? Ya empieza a hablar de la política del lobby, de la meritocracia, que está vaciada la idea de la familia moderna, que está vaciada la idea de la educación, ¿no? Plantea el vacío de sentido en el sentido, valga la cosa, desde la percepción que tiene por esa época de que esos valores, esas normas, esos lenguajes, esos sentidos organizadores, esos instituidos que dieron lugar a las sociedades modernas están vaciándose, ¿no? Entonces habla del avance de la insignificancia. ¿Por qué el avance de la insignificancia, que viene con la cuestión de las significaciones? Porque no encuentra allí que esos sentidos que están siendo cuestionados, interpelados, que pierden su razón de ser histórico-social, vamos a decir, ¿sí? Estén siendo relevados o cuestionados por lo que él llamaba el proyecto de autonomía, ¿no? O por nuevos sentidos que colocan allí otros modos, sino que pierden presencia y se alteran. Y en ese, pero va a ser una salvedad, porque va a decir que ve en dos movimientos la posibilidad de transformación de las sociedades modernas, ¿no? Tal cual las conocemos. Y esos dos movimientos son el movimiento feminista y el movimiento ambientalista, ¿sí? Dos movimientos que hoy por hoy los tenemos ahí, ¿no? Como dos movimientos centrales por donde se empieza a ver un cuestionamiento de este mundo feroz en el que estamos viviendo, que aportan nuevos sentidos, que aportan formas de vida más humanas, que cuestionan la destrucción del mundo, que cuestionan la producción de desigualdades desde el corazón de las sociedades, como es los feminismos con el sistema patriarcal, que sabemos que no es el sistema patriarcal separado de un sistema capitalista, de un sistema de la centralidad del hombre, de un sistema que ha priorizado la racionalidad por cualquier otro modo de la subjetividad, ¿sí? Es muy interesante ese texto, creo que también está en la bibliografía, y si no después lo paso. A ver, Marina, me parece interesante pensar en que no todo es disputa contra algo ya instituido. Por ejemplo, la toma de Guernica, las mujeres tienen demandas muy concretas al Estado en términos de lo instituido, pero están creando formas de vida que no son solo acceder a un derecho ya establecido por la lógica estatal o instituida, sino que hay producción de novedad, siempre abierta y en movimiento, abren a pensar la violencia estatal, la violencia de género, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, y acá me permite decir algo. En nuestro universo de sentido moderno, suponemos habitualmente, también binariamente,
que a veces lo instituido es malo, lo instituyente es bueno, ¿no? Y no se trata de eso, sino que se trata, tal como dice Marina en este ejemplo, cuál es el entramado entre lo instituido e instituyente, ¿no? Porque tampoco es que lo instituido sea lo que está mal y lo otro sea lo que está bien, ¿no? Conocemos instituidos como los neofascismos actuales, o como que no nos gustan nada, digo, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar ahí, en todo caso, es este juego entre esos sentidos sociales que nos dicen acerca de cómo son las cosas y las posibilidades de cuestionarlos y cambiarlos. Y me parece que en este comentario de Marina aparece otra cuestión, que es la cuestión del Estado, ¿no? Cómo pensamos el Estado, desde qué nociones, desde qué ideas, y también cómo se entrama, y en este ejemplo que trae, cómo se entrama el Estado con el movimiento de la sociedad. Y ahí me parece que hay un gran cuestionamiento a las democracias, ¿no? La idea de precariedad, que hay un texto de Judith Butler para que lo recorran y lo trabajen, me parece que es una noción que nos permite interpelar la idea de democracia, ¿no? Pero bueno, eso se los dejamos a ustedes. ¿Algún otro ejemplo, alguna otra cosa que quieran compartir? ¿Han leído Castoriadis? Sí, aquí algunos dicen que sí. Sí. ¿Y para qué lo, digamos, en mi caso, la noción de Castoriadis está, digamos, leída y pensada para poder ampliar la noción de sujeto de la psicología, ¿no? Y poder pensar un sujeto social que no es el sujeto social también disciplinario, porque si no nos pasamos para el otro lado, ¿no? Entonces ahí todo es social. Digo, ¿para qué les ha resultado o les resulta una una noción válida? ¿O para qué la trabajan? ¿En qué la trabajan aquellos que la han leído? Abran los micrófonos. Vamos a hacerlo más dinámico, sin aquellos que quieran participar. Pues más fácil, ¿en qué contexto las leyeron a Castoriadis? ¿Por interés propio, por un curso, en el marco de alguna formación específica? La noción de imaginario social. En la cátedra de Psicología Social, de la carrera de Psicología. Sí, igual. Sí. Acá en San Luis también está incluido dentro de la materia psicología social, y fue hace mucho tiempo. Yo quería hacer un comentario porque me quedé pensando en la pregunta anterior con respecto a esto de los versus y de de cómo toda opinión diferente o punto de vista diferente se convierte en esto del versus, ¿no? Incluso, digo, con personas que uno considera que las conoce o que, digamos, amistades, digamos. Amistad, familia, ¿no? Ni hablar con las personas que no conoce, y eso inmediatamente se convierte en el versus. Pero a mí me sorprende que ese versus también se cuela, digamos, con las personas que conocemos, con las supuestamente conocemos, o estos, familiares. Ya es conocido como regla para poder convivir, no hablar ni
ni de religión ni de política, y esa tensión, digamos, que hace bastante, como que no la podemos soportar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se cuela eso en las relaciones más íntimas al punto de, bueno, si te opinas en relación a favor de la ley de interrupción legal del embarazo, perdés amistades, perdés familia, o por lo menos una comunicación que antes la tenías. Entonces, digo, qué rápido que nos convertimos en eso de el enemigo, ¿no? Por opinar diferente. Y para mí en la cuestión de la grieta habría también que pensar, digamos, como el otro sentido también de cuando algo es muy rígido, duro, la grieta permite también que algo pase, ¿no? Bueno, no, eso, me quedé pensando en la pregunta anterior. No sabemos de qué hablas, Nicolás, la verdad que no tenemos idea de qué estás hablando. No, a ver, ¿qué piensan de esto que dice Nicolás? ¿Alguien quiere agregar algo, sumar algo? Yo contesto con Castoriadis. Castoriadis va a decir que lo instituido va a armar sus estrategias de defensa de la institución de los sentidos sociales. La historia es lenta y no, digamos, y lo instituido siempre, a ver, lo instituyente, Castoriadis por eso habla del proyecto de autonomía. La interpelación, el cuestionamiento, las sociedades modernas no surgen ahí, surgen desde la racionalidad de que el hombre diga las cosas son de tal manera y no de otra. Entonces, lo instituido siempre, ese modo de ser social, provee seguridad, provee ordenamiento, ¿no? Reproduce naturalización, esencia, está inscripto en toda esa filosofía que es el corazón epistémico, filosófico y político de las sociedades en las que vivimos, ¿no? De las sociedades modernas, tal cual las conocemos desde el momento que empezamos a decir el hombre piensa, luego existe, y el hombre, entre comillas, ¿no? Digo que ese edificio claramente no se transforma sencillo. Ahora, para mí igual, con esto hoy no alcanza. Claramente está la producción de nuevos instrumentos de producción de la sociedad. Y creo que acá las tecnologías, la producción de lo que se llama inteligencia artificial, de lo que se llama... no me acuerdo ahora el nombre que propone Lazzarato, de volver a la cuestión de la importancia de la producción de lo humano, digamos, pero no me acuerdo, no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, ya me voy a acordar. Digo, me parece que no podemos pensar el mundo actual sin el impacto que tiene eso en la vida cotidiana, porque muchas de las cosas que vos decís están producidas desde esa maquinaria. Lo vamos a ver con Bifo, ¿no? Berardi Bifo es muy claro ahí. No podemos pensar, por eso también contrarrestar este ordenamiento, este orden mundial con algunas otras ideas, y que para colmo esas ideas tenían que ver, para colmo digo porque tenían que ver con, Berardi Bifo lo trabaja de una manera muy interesante, con la dimensión empática de las corporalidades, en un momento en el cual eso no es posible, ¿no? Entonces ahí creo que hay que lo que no podemos dejar de pensar es como una vuelta, una reedición del binarismo sería, ¿no? De los binarismos. Una reedición, una reformulación, una resemantización, y tomamos ahí algunas ideas de
de Solí Rolnik, una resemantización de las sociedades en términos binarios, en términos de disputa de poderes hegemónicos, y para eso creo que hay que ubicar hay que darle una centralidad a repensar una idea de poder que ha mejorado o que ha inventado, como humanidad digo, ¿no? Que ha inventado la producción de algunas maquinarias, de algunas máquinas en el sentido de Lesiano, de algunas maquinarias, de algunos instrumentos, de algunos mecanismos que refuerzan la destrucción, ¿no? Que refuerzan el racismo, que refuerzan el odio, que refuerzan la idea de la naturaleza versus la producción social, que refuerzan la depredación medioambiental, y los sujetos están ahí en esto que vos describís muy bien, ¿no? Como fagocitados por unas u otras posiciones, ¿no? Pero bueno, nada, balbuceos todos, voy a leer. Es más fácil para una subjetividad de época nombrar así que afrontar que hay luchas políticas todo el tiempo hace mucho. Cande, esto viene del anterior, de Alejandra, que dijo, ¿por qué nombramos la grieta? ¿Es un concepto que nació en los medios o sentimos que existía y alguien mediático vino a nombrarla? Sí. ¿Sí? Sí. Omar, me parece que Omar responde. A ver, bueno, y ahí Alejandra y Omar en estos minutos que quedan es interesante. Sí. ¿Quieren abrir el micrófono y dialogar? Y darle una vueltita más. Sí, no, en realidad, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Sí. No, esto simplemente que compartí en el chat, digo, porque como que tomamos algo, como que naturalizamos, ¿sí? Todos empezamos a hablar de la grieta como algo como naturalizado, cuando en realidad me parece que nació, es un concepto así dicho, que nació en los medios, que alguien mediático vino a nombrar esto, digo, y de alguna manera la pregunta ¿es algo que se impuso desde los medios o es algo que como sociedad sentíamos que existía y, bueno, digamos, lo tomamos, por eso lo tomamos? Y me parece muy interesante lo que aporta Omar, ¿no? Esto, Omar. Está por ahí, Omar. Sí. No tengo mucho para agregar, coincido con la compañera. Me parece que lo que traía también Candela de pensar por qué algunos discursos, por más que le traje los medios, toman cuerpo en la sociedad, y yo diría en lo comunitario. Me parece que también es interesante pensar este módulo en el cruce con lo específico de lo comunitario. ¿Y por qué hace pie? O sea, ¿por qué cala hondo, diría uno en el barrio, ¿no? Me parece que en ese sentido lo que compartieron hoy es re interesante para pensar cómo en cada subjetividad, en cada cuestión, en algo ancla, en algo, no es de la nada, no es una imposición absoluta, no es... Entonces hay personitas que calan y en el barrio uno habla y algunos retoman, no todos, pero algunos retoman. Amén de que yo no lo uso ni hablo de la grieta ni nada, pero cala. Entonces eso me parece que esto que traían de lo sociohistórico y que cuáles son las condiciones de producción que hacen que eso sea útil, funcione, sirve, obture o abra, me parece que es interesante en la idea de lo que compartían ustedes de Castoriadis. Me parece que hay una potencia muy interesante de todo lo que han compartido, pero eso nada más. A mí algo de lo que dice Omar me parece interesante, y de lo que está trayendo Alejandra también. Es cierto que la palabra grieta la instalan los medios, sí, por lo menos en la Argentina, ¿no?
Ahora, también es cierto que esa palabra grieta está rodeada en ese magma de significaciones imaginarias sociales. Uno puede establecer esa remisión de lo que la grieta implica, ¿no? Y ahí vamos a la idea de remisión de Castoriadis. Cuando digo grieta, digo lo que dice Nicolás, porque uno puede, y les voy a mostrar la cadena, lo que Castoriadis llama lo conjuntista identitario y las significaciones imaginarias sociales. Si decimos grieta no decimos nada, pero decimos todo, porque decimos grieta, y voy a tomar lo que decía Nicolás, ¿entre qué? Entre política, religión, decimos familia, decimos amigos, ¿no? Decimos cuarentena, anticuarentena, y si yo les seguiría preguntando qué queremos decir cuando decimos grieta, empiezan a aparecer ¿qué? Sentidos sociales, que definen, y tal como contaba Nicolás, o como dice Omar, calan hondo, que definen el modo de vincularnos, el modo de estar con otros, el modo de tramar comunidad. Y ahí hay algo que es cierto, lo que no podemos es obviar que esta dicotomía, o por lo menos que esta idea y todos los sentidos sociales que la rodean, están con mucha fuerza en la sociedad, con mucha fuerza, o sea, que nos enfrentamos día a día con esas cuestiones de... Entonces, lejos de ser una cuestión de época, es una cuestión que está produciendo subjetividad, ¿no? Produce subjetividad. Y la otra cuestión que me parecía interesante que decía Omar decía, tenemos que pensar cómo es que, digamos, por qué es que cala hondo. Yo creo que lo que hay que pensar es cómo está haciendo ese refuerzo de algunos modos de lo social histórico que, por ejemplo, hacen que haya temas de los cuales no se puede dialogar. No es menor que no podamos hablar de política y religión, justamente, ¿no? O que no podamos hablar... Sí, dale, Nicolás. Nicolás quiere decir algo, sí, eso. Sí. No, me quedé pensando después lo que surgió y también, digo, si bien es como un significante que puede remitir a muchos sentidos, para mí también es interesante cómo los movimientos, también esto de resemantizar, digamos, la ofensa de lo puto o lo gordo, digamos, creo que también puede pasar lo mismo con la idea de estos significantes que se instalan y que van disparando para cualquier lado. Exacto. Porque pensaba en esto de la grieta en términos de lo instituyente que va rompiendo, digamos, con lo instituido, y en esto encontramos muchas diferencias y en la sociedad, o incluso en el contexto comunitario, tenemos vecinos y vecinas que defienden la dictadura, o todo el proceso de la dictadura, y después todo aquel que esté en contra de la dictadura es kirchnerista, ¿no? Esos binarismos que se instalan también en asambleas barriales, o incluso en el consultorio, cuando me pasó hace poco, ¿no? Es decir, estaba conociendo a alguien, me dice una señora grande, y me mandó por WhatsApp el signito del peronismo. Yo soy radical y no quería en una primera cita decirle esto. Y me pareció interesante esto, digo, es decir, cómo tolerar esta diferencia, ¿no? Esto es lo que se nos está imponiendo, digamos, no podemos dialogar con la diferencia rápidamente se convierte en un otro desconocido, se cae como conocido, es un enemigo, y me parece que, digamos, cómo los medios hegemónicos transforman esa diferencia como la causa de la guerra, la separación, no sé. Bueno, eso. A mí, perdón, me pasa con todo esto de la grieta,
que me genera mucho más preguntas que respuestas y todo, ¿no? Pero por ahí, en lo personal, yo lo veía muy como simplista el concepto, ¿no? Es que es una cosa o la otra. Y digo, y después en eso hay que pensar que por ahí lo decía en el chat, de las condiciones de producción de cada uno. Y creo que con eso también lo que se busca es tender un puente, ¿no? Entre tanta grieta, tanta separación, digo. Y en ese puente se empiezan a visibilizar las condiciones de producción, se empiezan a visibilizar el impacto en las subjetividades, en las comunidades. Esta pregunta que a mí me pasa como Omar, que decía recién, ¿por qué calan hondo? ¿Por qué se continúan como reproduciéndose al tiempo que se reproducen y se siguen cargando, ¿no? Entonces me parece que en lo personal quizás yo lo tomaba mucho más a la ligera porque era un concepto que no lo terminaba, me parecía como eso, muy simplista, pero es por el nombre quizás, ¿no? Y por el uso social, mediático y político del concepto, pero en realidad pienso en eso, digo, ¿dónde está el puente? Que el puente no tiene que ser, el puente es conflicto, ¿no? Y el puente es visibilizar todo lo que está, todo lo que cae, lo que deja caer esa grieta, digamos, y esto del bando, ¿no? De un lado el otro, anti, pro, bueno, como un par de preguntitas que me quedan ahí dando vueltas. Sí, yo ahí agregaría lo de Belén, que más que por qué calan hondo, es cómo. ¿Cómo es que calan hondo? ¿No? Esta pregunta que es Foucaultiana, ¿no? No preguntarse por el por qué, porque ahí nos preguntamos por una causa, por un origen, sino nombrar, ubicar, describir, distinguir eso que está instalado, porque está instalada la grieta, no es que podemos decir no existe. El tema es cómo es que va produciendo, cómo es que va calando, cuáles son los procedimientos, los dispositivos, las condiciones de producción, como bien están diciendo, que hacen que con eso nos lo tengamos que ver en lo comunitario. Y yo ahí digo, para no desesperanzarnos un sábado lluvioso, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y pandémico además, yo lo otro que traería es que hay un fuerte movimiento, digo, todo esto que decimos a nivel mundial de lo instituido, para retomar un poco a Castoriadis, pero desde lo instituyente se está dando también un fuerte cuestionamiento. En estos dos ejes seguros, lo medioambiental, ¿no? La denuncia de la destrucción de la naturaleza, de la tierra, por parte de los poderes económicos, y el movimiento de las mujeres y de las diversidades sexuales, corporales, indígenas, digo, ¿no? Hay un fuerte movimiento de cuestionamiento por lo menos en estas dos cosas, a dos cuestiones centrales de instituciones centrales de las sociedades tal cual las conocemos, que es el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Hay un cuestionamiento. También es cierto que las armas del otro lado son muy fuertes. Potentes. Y digo del otro lado. Y digo del otro lado, ¿no? ¿Hay posibilidad de convivencia con un sistema capitalista que avanza con esos niveles de destrucción y crueldad? ¿No? Digo, lo pongo como pregunta, no. Y coincido con alguien que no sé si fue Belén recién o quién, que dijo, no vos Belén, sí, no tengo respuestas, ¿no? Un poco el sentido del trabajo es ese, que podamos hacernos todas estas preguntas ayudados de los textos. Voy a leer un poco eso. En el próximo módulo, seguro podremos avanzar con la subjetividad se modela, se produce, ¿no? Dirían ahí el amigo Guattari, pero sí. Y después, hay un imaginario que el vivir en comunidad es solo un ideal, que el comunismo y la revolución es otro idealismo, que la resignación es la única respuesta. Me parece también, Cande, lo que aporta Marina acá antes de todo eso. Dice, los nombres también producen... Marina, ¿querés hablarlo vos? Habilita el micrófono. No, digo que la forma de nombrar o los nombres que se le adjudican, venían en torno a esto de la grieta,
me parece que los nombres también producen imágenes de pensamiento, que nos ofrecen formas o digamos, ciertos como, eso, imágenes para pensar el mundo, pero la grieta no es la única imagen que existe, el único nombre, y por lo tanto la única imagen para pensar en los antagonismos, el conflicto social, el dinamismo del conflicto social. Entonces también es como un desafío poder tomar otras imágenes. Yo creo que efectivamente que el tema de los feminismos están produciendo otras imágenes de pensamiento, que los feminismos, sobre todo los feminismos populares, los feminismos comunitarios, los feminismos, el feminismo villero, los feminismos de abajo, no el feminismo liberal en todo caso, incluso esto que decía Candela respecto de lo ambiental y de los feminismos, incluso eluden esa distinción, porque la tierra y la vida es como pensada desde una cuestión más integral. Eso, me parecía que las palabras o los nombres o los sentidos que se construyen tienen eso, que son imágenes para pensar el mundo y la vida. Eso. Sí, y todo eso está al lado de, ¿no? Porque ahí también el binarismo siempre tiende a que uno esté de un lado o del otro. La idea de multiplicidad, la idea de rizoma, ¿no? Yendo a otros autores, permiten ampliar y permiten poner el todo al lado de partes, ¿no? Entonces, sí, coincidimos con eso, coincido con Marina, creo que hoy se habló de grieta como disparador, pero lejos de ser único, sí. Bueno, estamos sobre la hora. No, me parece que esto de la grieta, en todo caso, yo cerraría un punteo muy rápido. Castoriadis es un autor que en esta materia está para poder tener un concepto, algunas cuestiones básicas. Primero, la idea de modo de ser de lo histórico-social como creación, como invención. Eso es central. Después, es un autor que nos permite entender que no podemos hablar de psíquico y social, de individuo y sociedades, ¿no? En términos binarios, sino que ahí eso es un entramado y es una invención. ¿Y qué decimos cada vez acerca de ese sujeto? ¿Qué decimos, digamos, qué decimos cada vez acerca, voy a ponerlo en términos de él, acerca de la cuestión del sujeto? Es una cuestión que permanece abierta y que hay que pensarla en términos de campo de problemas, en términos de elucidación crítica, en términos de cada vez preguntarnos por las condiciones de producción sociales, históricas, psíquicas de esas subjetividades, de esas comunidades, de esos entramados vinculares y de relaciones sociales. Entonces, la noción de imaginario social, con toda la complejidad que esa noción tiene, nos permite pararnos ahí y desde ahí pensar en términos de muchas de las cuestiones que vinieron diciendo. Entonces, y pensar una noción de subjetividad que no puede quedar encerrada en el devenir del psiquip, y que quienes estamos acá lo sabemos porque nos dedicamos a la psicología social y comunitaria, pero que hay que sostener la atención en la producción de los conocimientos y de las disciplinas, y poder pensar en términos de entramados, poder pensar en términos de campo de problemas, poder pensar cuáles son algunas nociones centrales con las que las disciplinas se han fundado, que es preciso revisar y volver a poner al lado de algunas nociones que creíamos desterradas, o que, voy a ponerlo en otros términos, o que las disciplinas nuestras en Argentina nunca han tenido en cuenta, como es la idea de colonialidad o la idea de epistemologías críticas. Cuando digo disciplina estoy pensando en las casas de estudios, y estoy pensando en las facultades de psicología. En las academias. Claro, en las academias, exactamente. Y después lo otro que me parece interesante de Castoriadis, para dejarles, porque estuvo un poco en el debate y para retomarlos, es que no podemos pensar la institución de la sociedad sin pensar al lado de los movimientos, los colectivos, las invenciones que van interpelando, elucidando, cuestionando esos instituidos. Y en esos movimientos, en esos movimientos, en esas cuestiones de la sociedad, ¿no? De la sociedad como un todo, como institución de la sociedad, que interpela a los instituidos, no se trata de bueno o malo.
Se trata de tratar de ver cómo se genera esa condición. Lo pongo en un ejemplo concreto. No, yo puedo decirles y puedo darles mi opinión. Estoy totalmente en contra de los anticuarentena. No me parece bien que la gente se exponga en el Obelisco o en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, como lo hace cada sábado, que si uno sale a caminar un poquito con protocolo se encuentra con las personas con las banderas argentinas. Pero no podemos, pero digo, decir estoy a favor o en contra no ayuda. Lo que tenemos que pensar es que ahí hay un instituyente que está cuestionando, ¿no? Que ahí se está produciendo, o cómo es que se produce que algún sector de la sociedad arma, ¿no? Arma y considera que se les miente respecto a la salud, o que la salud no es un bien individual, no un bien público. Son todos sentidos sociales. Entonces no se trata de si está bien o está mal, sino de pensar cómo es que eso se produce. Entonces Castoriadis es un autor que lo arrancamos con estas nociones para poder pensar estas cosas. La idea es, en los encuentros siguientes y en la virtualidad y en el trabajo grupal que ustedes vayan haciendo y en el intercambio en los foros, y sobre todo para el próximo encuentro, poder trabajar con algo de la lectura que ya vayan pudiendo hacer, con estos ejes que cada subgrupo va a empezar a trabajar, que ahí... Todavía no los eligieron. Todavía No, ya sé, ahora lo vemos porque ya estamos en hora. Tal cual, estamos en cómo hora. empezar a trabajar estos ejes, ¿sí? Y cómo empezar a abrir preguntas a qué entendemos por virtualidad, qué decimos cuando decimos virtualidad, cómo es esa virtualidad, o esas virtualidades, para hablar en plural, las violencias, precarización y colonialidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer, Ale, para dividir los ejes? Bueno, yo lo iba a someter a votación, si les parecía. O sea, la idea es que cada eje tenga 2 grupos de trabajo. Si les parece, lo eligen ahora, o sería más cómodo, así ya tenemos los grupos establecidos. Recuerden, los ejes son colonialidad, virtualidad, violencia y precarización. Si quieren lo ponemos ahora brevemente, así ya quedan establecidos. El tema es que yo, por ejemplo, yo estoy en el grupo rojo, no sé quiénes están en el grupo rojo, o sea, me parece difícil elegir si no estoy con el grupo. No sé, a mí no se me ocurre cómo. A ver, yo no quiero pecar de autoritaria, espera, no quiero pecar de autoritaria. ¿Quieren que los elijamos nosotros directamente? ¿Al azar? ¿Al azar? Hay dos opciones. O los elegimos nosotros al azar, como elegimos los grupos. No, dice Marcela. O nombramos los grupos nuevamente y tratamos de que elijan. Quizá mejor por el foro. ¿Quizá mejor por el foro? Bueno. Listo. Entonces, bueno, digamos, la condición sería que en esta semana ya tengan establecido qué ejes vamos a trabajar, va a trabajar cada grupo. Y recuerden que no se pueden, o sea, cada 2 grupos es un tema, ¿sí? Un eje va a ser trabajado por 2 grupos y no más, ¿sí? ¿Nos ponemos como límite el miércoles? ¿Les parece bien? Sí, voy a poner yo puedo ponerlo, digamos, el grupo con los nombres. Sí, lo subo hoy mismo. Sí. Subimos eso y está bueno, subimos los grupos y esto que dijo Ale es muy importante, no puede haber más de 2 grupos un tema, o sea que si un grupo, ya 2 grupos eligieron violencia y otro grupo quería elegir violencia, va a tener que elegir otro porque esos 2 ya están, ¿sí? Vamos a ir igual estando atentas y cerrando los temas, ¿Está? Sí, perfecto. Subimos los nombres y los nombres con los grupos, sí, tranquilos, los subimos, eso quédense tranquilos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Nos vemos en unas semanas.
en 15 días, ¿sí? Listo. Y bueno, Chau, pero igualmente chau. nos encontramos en los foros. En ¿sí? los En foros, el sí. intercambio. ¿Está bien? Tal cual. Chau, chau. Bueno. Hasta luego.